Ya, hacemos el approach. Ahí. ¿Está bien ahí, profesor? Está perfecto. Ya, pues. Gracias. Si hay algo, va a estar aquí atrás, ¿no? Ya. Bien. Vamos a comenzar esta clase pendiente, ya que no podemos darla el lunes, pero como deben estar informados ustedes, hay un instructivo de la administración de que el calendario se respeta, se mantiene, y las clases hay que dictarlas de todas maneras, de manera que sin perjuicio del paro de ustedes y respetándolo completamente. Aquellos que quieran asistir sin necesidad de identificarse, bienvenidos. En la sala, les anticipo, no hay nadie. Y si hay alguien online, ningún problema. Si quieren interrumpirme, preguntarme algo, bien. Si no, no importa. Espero que, como la clase que acabo de hacer, que es la misma, podamos avanzar. Y la intención es terminar con el cálculo diferencial hoy día ya. Y ahora a las 12 voy a hacer la clase recuperativa de la que no pudimos hacer el lunes. Para comenzar ahí, suavemente, parte del cálculo integral. El cálculo de las integrales, de las primitivas, en fin. De 12 a 13:30 voy a hacer esa clase. El lunes, independiente de cómo progrese o no esta manifestación, este paro, se supone que las clases de todas maneras hay que hacerlas y para ustedes dejarlas grabadas de todas maneras. Bien. Estudio de funciones. En realidad, esta debería ser una de las clases más importantes porque ya pretende que tengan un conocimiento sólido de cómo realmente se puede estudiar una función con algunas cosas, algunas que ya saben. Ustedes de una función saben determinar el dominio, el codominio, si hay asíntotas, oblicuas, horizontales, verticales, los ceros de la función, si es par, si es impar, todas esas cosas. Pero lo que no saben o no sabían todavía es dónde esta función en un gráfico presenta máximos, mínimos, o dónde la función tiene una cierta actitud convexa o cóncava. Eso lo vamos a ver con el criterio de la primera, segunda derivada, que son las cosas pendientes que tenemos. Y con eso ya tendríamos un espectro bastante completo de cómo estudiar bien una función y de pe a pa seguirle todo el rastro y poderla graficar con la mejor precisión posible. Un primer teorema Los teoremas, como todos, tienen dos y a veces hasta tres partes. Yo hago una o dos y dejo de pendiente la otra porque es prácticamente desarrollar lo mismo. El primer teorema habla de la derivada
y la monotonía. En otras palabras, cómo influye la derivada de una función en un determinado intervalo con respecto a si la función es creciente o decreciente. Tenemos bien simple y muy útil, evita, cuando uno quería estudiar antes del crecimiento tenía que poner x1 menor que x2, elevarlo al cuadrado, tomar los inversos, darlos vueltas, sumarle 1, restarle no sé cuánto, hasta llegar al final, si es que se podía, a f de x1 menor o igual que f de x2, era creciente. Y costaba bastante. Con algunas, con otras ni siquiera se puede. Con este teorema que vamos a ver se puede siempre. Si una función es derivable. Y su derivada en un intervalo es mayor o igual que 0, ya, es creciente. Si la derivada es menor o igual que 0, al tiro, es decreciente. ¿Cómo no va a ser útil? Si ahora que sabemos derivar, lo vamos a aprovechar. Teorema. Derivada del crecimiento. Entonces, será f de AB en R continua en AB y derivable en AB. Estas hipótesis son siempre prácticamente las mismas. O dos veces derivable, depende si estamos hablando de derivadas de orden superior. Demostración y dice, sea f de AB en R continua en AB diferenciable en AB, entonces, si la primera derivada es mayor o igual que 0, para todo x en AB, f es creciente en AB. La verdad es que sí, solo sí. Y si la primera derivada es menor o igual que 0 para todo x en AB, f es decreciente en AB. Ya después vamos a ver una observación. Demostremos primero, sea x1, x2 en AB, en consecuencia x1, x2, conjunto de AB, y f es continua en x1, x2 y derivable en x1, x2. Por supuesto, x1 menor que x2, ambos en AB. x1, x2, el intervalo cerrado, es un conjunto de AB. Como aquí la función es continua y derivable, por mayor razón es continua y derivable en x1, x2 cerrado, x1, x2 abierto. Entonces, como f es continua y derivable, existe por teorema del valor medio, existe chi perteneciente a x1, x2, tal que f de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1 igual f' en chi. O bien f de x2 menos f de x1
es igual a x2 menos x1, lo paso multiplicando, igual f' en chi. Y ocurre, muchachos, que esto de aquí es positivo porque x2 es mayor que x1 y que f' en chi, por hipótesis, estoy en el caso i, es mayor o igual que 0. En consecuencia, esto es mayor que 0 y esto es mayor o igual que 0. Consecuencia, el producto es mayor o igual que 0. Entonces, f de x2 es mayor o igual que f de x1, es decir, f es creciente en perdón. Porque x2 y x1 son puntos cualesquiera. Cualquier par de x1 y x2 en la B, y logramos probar de que la imagen en x2 es más grande que la de x1, y habíamos partido de que x1 es menor que x2. Si ustedes eliminan los puentes transitivos, van a llegar a que x1 menor que x2, entonces f de x1 menor que f de x2 a estas funciones crecientes. ¿Quién produjo eso? El hecho de que la derivada fuese mayor o igual que 0. Si eliminamos esto, observación, si f' de x es mayor o estricto que 0, entonces f es estrictamente creciente en AB. Pero acá es nada más que condición suficiente, no es necesario. Vale decir, si la derivada es estrictamente positiva, la función es estrictamente creciente. Pero al revés, no necesariamente funciona. En otras palabras, si la función es estrictamente creciente, ustedes van a encontrar varios ejemplos, no implica que la derivada sea estrictamente positiva. Por ejemplo, la parábola cúbica es estrictamente creciente. Así. Pero su derivada, f' en 0, vale 0 y no estrictamente positiva. Aquí la derivada es positiva, aquí la derivada es positiva, pero en la pasada por el origen la derivada es 0. En otras palabras, el teorema este, sí, solo sí, funciona con mayor o igual. Si la derivada es mayor o igual que 0, la función es creciente. Si la derivada es mayor estricta que 0, la función es estrictamente creciente. Pero hacia allá, con cuidado, no. El número 2, y por supuesto lo propongo de tarea, véanlo usted, se hace exactamente igual, estoy acá, con la diferencia de que este f' ahora va a ser negativo, esta diferencia va a ser negativa, y en consecuencia fx2 es menor que fx1, se acabó, es la otra conclusión. Ejemplos múltiples, pues, muchachos. El mismo que está hecho en el apunte. Calculemos la derivada de esto, el dominio de esto en R, es todo R. La exponencial y X existen en todo R, el producto también. Son continuas en todo R y diferenciables en todo R. En R. La derivada vale la derivada de X a 1, E elevado a menos X. Después, más X por la derivada de E elevado a menos X, que es menos
e elevado a menos x. Es decir, queda e elevado a menos x factor de 1 menos x. ¿Cuál es el provecho que se le saca a esto de acá, al teorema que está acá arriba? Que uno dice... el único punto de separación es 1. Esto nunca se anula, de hecho es siempre positivo, y 1 menos x, eso es lo que puede cambiar de signo. De hecho, cuando x igual 1, la derivada se anula. Así que la frontera está entre de menos infinito a 1 y de 1 a infinito. Pues bien, cuando x se mueve entre menos infinito y 1, uno fácil es 0, por ejemplo, 0, queda positivo. Pero cuando la derivada en un intervalo completo es positivo, la función crece. Si quieren, lo escriben así o ponen crece. De 1 en adelante, cualquier valor, 2, 3, 4, 10, 80.000, esto es negativo. Eso conserva el signo. Así que esto es negativo. Y de acuerdo a la propiedad, crece. Insisto, no es necesario poner las dos cosas. O poner este símbolo y el otro. Esto significa que, sin tener que tener otro criterio, nada más que el de la primera derivada, si una función antes de un punto, 1 en este caso, crece, para ustedes crece y después decrece, obviamente quedó una cumbre, quedó un máximo, este es un punto de máximo. Después uno puede ver si es máximo absoluto, máximo global, en fin, pero definitivamente es un punto de máximo, porque la curva es diferenciable, acuérdense, y la regla de Fermat dice, si la curva es diferenciable y tiene un máximo, entonces la derivada es 0. Y aquí la derivada se hace 0 en 1. O también sabe que si antes crece y después decrece, ese por definición es un punto de máximo. Cualquiera de esas dos definiciones. Bueno. Voy a hablar con... La exponencial. Derivada, la propia exponencial, que en todo R es mayor estricto que 0, y en consecuencia la exponencial es estrictamente creciente. Pero muchachos, no les voy a contar esto ahora, si ustedes ya lo sabían, así es la exponencial, estrictamente creciente. El logaritmo f de x es logaritmo de x en R más. El logaritmo de x, ustedes saben que es 1 partido por x. Y 1 partido por x es mayor que 0. No confundan que cuando x es muy grande, 1 partido por x es muy pequeño, pero es igual de positivo. No confundan pequeño con positivo o con negativo. Esto es mayor que 0, implica que el logaritmo de x es estrictamente creciente. Es más flojo que la otra, claro. El logaritmo, por supuesto, es muy amortiguado así. Y la otra es violenta. Pero es igual estrictamente creciente. Derivada y convexidad. Muchachos, esto ya viene siendo un poco novedoso, creo que para la mayoría de ustedes.
aprovechamos de dar la idea concreta de qué es convexa y qué es cóncava. Una función f de ABNR se dice convexa si las rectas secantes al gráfico de f quedan por encima del gráfico. Jóvenes, esto es. Obviamente, una como esta es cóncava. Si esta es f, convexa, menos f, la inversa de esta no lo voy a dibujar acá, sino que acá abajo, esta de acá, si esta es convexa, esta es cóncava. ¿Qué quiere decir? Que las rectas secantes, todas estas, si uno, dos puntos cualquiera del gráfico, la secante que queda por encima del gráfico de la curva. Entonces, interpretación. Vamos a dar una curva convexa en donde dibujamos una secante cualquiera entre los puntos x, f de x e y, f de y, los unimos y me da esta secante. Naturalmente que la imagen por la curva es para un punto z cualquiera, f de z, y por esta secante es y de z, f de z, y de z. La condición que vamos a tratar de presentarla como una condición algebraica es que f de z, la imagen por z, esta es menor o igual que y de z, en que y de z igual. ¿Cómo escriben ustedes la ecuación de una recta? En que la variable no es x ni y, porque x e y están ocupados para puntos, sino que la variable es z. Sería igual a f de x, y por acá tenemos que escribir z menos x, y menos f de x, y acá z menos x, igual más f de y menos f de x partido por y menos x. Esta es la pendiente de la recta. F de y menos f de x partido por y menos x. Es la pendiente. Y está pasado por el punto x, f de x. Entre ese punto está pivoteando esta recta. Así que y menos f de x, que lo puse acá enfrente, acá. Entonces, f de z menos y de z queda que f de z es menor o igual que y de z, que es esto que está acá, que sería f de x más f de y menos f de x partido por y menos x por z menos x. Y mejor aún, también f de z menos x, voy a pasar multiplicando y menos x, es menor o igual, multipliqué por y menos x y no cambió este símbolo porque y es más grande que x. Y es más grande que x, es positivo. Y acá queda f de y menos
f de x, f de y menos f de x por z menos x. Y se puede, una pequeña trampita a la que nos estamos acostumbrando, poner f de z menos f de x por y menos x menor o igual que este de aquí. Lo voy a alterar, pero sin que cambie su valor. Sería f de y menos f de z, que no está, más f de z, que compensa, menos f de x, que sí está, por z menos x. Y ahora sí, muchachos, voy a escribir esto de aquí, es f de z menos f de x, que es el mismo que espera acá, f de z menos f de x. Pero acá está multiplicado por y menos x y acá está multiplicado por z menos x. Este tramo, al multiplicarlo, lo voy a pasar allá y arreglo. Y sería f de z menos f de x por, fíjense que aquí y menos x, bueno, voy a escribir, y menos x menos z más x, menos z más x, porque este pasó restando allá. Obviamente que los x se van, y queda menor o igual que f de y menos f de z por z menos x. Definitivamente, esta condición algebraica de convexidad f de z menos f de x partido por z menos x. Voy a pasar esto dividiendo. Y acá espera f de y menos f de z partido por y menos z. Qué bien simétrico. Queda f de z menos f de x partido por z menos x menor o igual, el signo se respeta hasta siempre, f de y menos f de z, al frente f de y menos f de z partido por y menos z. Condición de convexidad. La condición de concavidad es exactamente el signo al revés. O si alguien quiere intentar hacer este tipo de gráficos después con la curva esta de acá, en donde f de z parte siendo mayor que y el z, mayor que las rectas que van por debajo. Bien, esta es la condición de convexidad. Si una función es convexa en un intervalo en donde conviven x, z, y, ya con esto. Pero esto llama la atención, porque uno dice, o sea que la condición de convexidad de alguna manera dice que las pendientes de los tramos secantes consecutivos para usted se empiezan a levantar. Esto tiene menos pendiente que esta y probablemente que la otra, o menos pendiente esta, que esta, que esta. Eso sugiere el siguiente teorema, que es el teorema grueso de esta cosa, en donde establece que si una función es convexa en un intervalo, entonces su derivada
crece. Más allá de que estas pendientes que son de tramos discretos, la derivada lo que está dando a entender es que la tangente en X es menor que la tangente en Y. Porque las tangentes son las que empiezan a levantarse, a tener mayor pendiente. Eso sugiere esta condición de acá. Entonces, teorema. Teorema. Sea f de AB en R continuo en AB y derivable en AB. Entonces, casi creyéndole a esto, o apoyándonos en eso. F es convexa en AB, estos muchachos, sí, solo sí, necesaria y suficiente. Sí, solo sí, F' es creciente en AB. O F es cóncava en AB, sí, solo sí, F' es decreciente en AB. Demostración Y. La condición suficiente. De vuelta vemos la necesaria. Sean Z perteneciente a X, Y y B mayor que Y. Estoy refiriéndome, muchachos, a esto. X, Z, Y, B. Z está entre X e Y, la función es convexa, y B es mayor que Y, todos pertenecientes al intervalo AB de definición. No demos tanta lata. Entonces, para este, por supuesto que esto es F de X, F de Z, F de Y y F de B. Entonces va a quedar que F de Z menos F de X partido por Z menos X, que es este tramo, tiene menor pendiente que este de acá, que sería menor o igual que F de Y menos F de Z partido por menos Z, y esa a su vez es superado por F de B corta menos F de Y partido por B corta menos Y.
Esa casi es la demostración. Para lo único que sirvió este de aquí, para usar de puente transitivo y dejar comparables este, que es menor por transitividad que este. Entonces, sea Z tendiente a X más y B tendiente a Y más. En otras palabras, Z se va a aproximar a X por la derecha, Z se va a aproximar a X por la derecha, B corta se va a aproximar a Y por la derecha. Obviamente, se transforman en sus derivadas. ¿Qué es f de z menos f de x partido por z menos x cuando z tiende a x? Eso se transforma en f' de x. Que es menor o igual, el signo se respeta hasta siempre. Es decir, si una desigualdad, z de desigualdad lícita, en el límite conserva la desigualdad. En el límite no va a cambiar de repente. Bueno, son todas propiedades que ustedes conocen de introducción al cálculo. Se respeta, así que queda menor o igual que f', pero esto es f' en y. F de x menos y. Esto implica que f' crece. Ya. F' de x menos igual que f' en y, si quieren x super más, y super más, no importa que sea por la izquierda, a lo mismo. Entonces, f' crece. ¿Y cómo? Lo es mucho al revés. Hacia acá. Basta con un X, un Z y un Y. Y decimos sea Z perteneciente a X o Y. La función, ahora por hipótesis, la función es creciente. La derivada, perdón, es creciente. O sea, de partida es derivable. Y la derivada es creciente. Entonces, si la derivada existe, la función también es continua. Entonces, no es problema decir, se hace de I, F, continua en X, Z, y en ZI, y derivable en XZ y ZI. Entonces, por teorema del valor medio, existen chi sub 1, chi sub 2, no, existen chi sub 1 en XZ y chi sub 2 en ZI, tales que la demostración sale simple y hasta elegante, tales que f' en chi sub 1, aquí vive chi sub 1, en alguna parte por aquí, y por aquí está chi sub 2. F' en chi sub 1 es igual a f de z menos f de x partido por z menos x. ¿De acuerdo? Y f' en chi sub 2 es igual a f de y
menos f de z partido por y menos z. Ahora, chi sub 1 es menor que chi sub 2, puesto que están en intervalos disjuntos. Chi sub 1 vive aquí y chi sub 2 vive acá. Chi sub 1 es menor que chi sub 2. Y como ahora, por hipótesis, y por hipótesis, prima creciente, implica que f' en chi sub 1 es menor o igual que f' en chi sub 2. Claro, esto es menor o igual que esto, porque la hipótesis ahora es que la derivada crece. Implica que esta fracción que representa f' en chi sub 1 es menor que esta fracción que representa chi sub 2, que es exactamente la definición de convexidad. Implica que f de z menos f de x partido por z menos x es menor o igual que f de y menos f de z partido por y menos z. Implica que f es convexa. Hacia acá, si es convexa, la derivada es creciente. Hacia allá, si la derivada es creciente, es convexa, y por eso el sí y solo sí de necesario y suficiente en ambos casos. Una forma de verificar esto es que la derivada es creciente, pero es más o menos, no es de uso tan frecuente. Un ejemplo, f de x igual al logaritmo de x. La derivada f' de x igual 1 partido por x. No el signo, no el signo. El valor de esta función en términos de crecimiento. Si x es un real positivo, esto es x en r más, 1 partido por x decrece. ¿Están de acuerdo? Si x es un real positivo, 1 partido por x decrece. En otras palabras, mientras más grande x, más chico es 1 partido por x. De hecho, esta curva, ustedes saben que es así, decrece, decrece, decrece. ¿Pero esto qué implica? Que si la derivada decrece, vaya hacia arriba, entonces la función es cóncava. ¿Qué más cóncavo que eso quieren? Por ejemplo, si f de x igual a x cuadrado, f' de x igual a 2x, pero esta función derivada crece, crece. ¿Cómo no va a crecer si es esta recta? Implica que f de x igual a x cuadrado es convexa. Por favor. Es así de convexa. Claro. Pero esto es con el signo. Uno dice, ¿no habrá una forma un poco más amistosa de averiguar esto? En vez de tener que tomar la derivada y ver si la derivada crece o decrece. Suele uno confundirla con el signo. No, no. Crece o decrece. De ahí viene el gran corolario, que es el que realmente se usa y muchas veces conocido como el criterio de la segunda derivada. Para eso vamos a dar los ejemplos están en el apunte. Vamos a poner al tiro un corolario que nos va a salvar de muchas cosas.
este corolario, que para mí es casi el más importante de todo lo que revisemos hoy día, es tan tremendamente útil que de alguna forma resume lo del teorema anterior, pero en forma muy práctica. Dice, sea f de AB en R continua en AB, y aquí viene lo vital, y 2 veces derivable en AB. Obviamente que es aplicable a funciones que admitan segunda derivada continua. Entonces, pasan 2 cosas. Si f es convexa en AB, necesaria y suficientemente, o sí, solo sí, para todo x en AB, la segunda derivada de esos x es mayor o igual que 0. Al revés, si f es cóncava en AB, entonces, para todos los x de AB, la segunda derivada es menor o igual que 0. Demostración. Y créanme que la demostración casi cabe en una línea. Veamos. F convexa en AB, sí y solo sí. Por favor, vámonos al teorema que demostramos. F es convexa en AB, ya lo probamos. Sí, solo sí, F' es creciente en AB. Sí, y solo sí, y aquí viene lo importante, muchachos. Esta función, esa función que tengo tapada, es creciente en un intervalo. No mire la función. Si una función es creciente en un intervalo, por ejemplo, si h es creciente, ¿qué es lo que implica necesaria y suficientemente? Que h' es mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo? Eso ya lo habíamos visto, el crecimiento. Partimos de esta clase hablando de los crecimientos. Si una función tiene derivada mayor o igual que 0, entonces es creciente en el intervalo. Si es mayor que 0 estricto, es creciente estricta. Mire lo que ocurre. Vamos en esto. Si f' es creciente en AB, si esa que tengo tapada es creciente en AB, su derivada es mayor o igual que 0. Entonces, implica que f', su derivada, esa es mayor o igual que 0. Sí, y solo sí. Pero ¿qué es la derivada de la derivada? Es f segunda de x es mayor o igual que 0, y está demostrado este hermoso corolario. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hagan ustedes de tarea del otro. ¿Qué es lo que hace uno para saber si una función es convexa o cóncava en un intervalo? Siempre que se pueda. Calcula la segunda derivada y depende del signo que le dé, ¿es cóncava o es convexa? ¿Qué más está decir? Que funciones como que las hemos derivado tantas veces. La función logaritmo en R más. Su primera derivada es 1 partido por X. Uno podría irse al teorema anterior y decir, la primera derivada es decreciente. Ah, entonces es cóncavo. Pero uno se acuerda de ese teorema. Calcula mejor la segunda derivada. Y la segunda derivada, obviamente, en menos 1 es negativa. Implica que
logaritmo de x es cóncava en el demás. Tan cóncava que es así de cóncava. Y así con cualquier otra. Cuando ustedes calculan x cuadrado menos 2x más 5, una parábola como esa. F' vale 2x menos 2. 2x menos 2. Y f segunda vale, se muere este 2 y queda 2. Pero 2 es más que positivo, es positivo. Así que la segunda derivada es positivo, o sea que f de x es convexa. Claro, si esta parábola para x igual 0, esto vale 5, no sé, puede ser una cosa por ahí, así. Si es que tener 4, no, incluso ni corte el eje, debe ser una cosa así, bro. Pero es convexa. Y uno lo saca así, con la pura derivada, va sacando muchos antecedentes que en introducción al cálculo a harto nos costaba. ¿Qué pasa cuando una función en el desarrollo, antes de un determinado punto x sub 0, es convexa? Y justamente después de x sub 0 pasa cóncava. O al revés, viene cóncava y sigue convexa. El punto en donde se produjo este cambio de actitud convexa, cóncava, se llama punto de inflexión. Y naturalmente tenemos un pequeño propiedad para eso, que decimos que si una función es convexa y cóncava, o cóncava y convexa a cada lado de un determinado punto, y ese punto, ese punto es de inflexión, entonces la segunda derivada se anula. Veamos una definición. F es convexa. Muchachos, definición. Si F es convexa y cóncava, se usa la palabra sendos. En sendos intervalos a cada lado de un punto x0, pongámoslo en respectivos intervalos a cada lado de un punto x0. Estoy hablando de esto. Esto podría ser x sub 0 y la función es convexa y cóncava. O también podría ser la función cóncava y convexa. Si f es convexa y cóncava en respectivos intervalos a cada lado de un punto x sub 0, diremos que x sub 0 es un punto de inflexión de f. Y ahora viene la pequeña propiedad, que es la condición necesaria para inflexión. Se parece esto como a lo que conocimos como la regla de Fermat, pero para primera derivada. Esto es para segunda derivada. Mira lo que ocurre. Sea f
2 veces derivable en x sub 0 de un punto A, B, con la segunda derivada de x continua en x sub 0. Esa continuidad hay que garantizarla siempre porque es 2 veces derivable pero con segunda derivada continua. Eso garantiza que los signos se conservan en un pequeño vecindario. Si f segunda de x sub 0 tiene un determinado signo, en el intervalo se conserva el signo. Para un delta conveniente. Condición necesaria para inflexiones. Sea f 2 veces derivable en x sub 0, punto de AB, con f segunda continua en x sub 0, y sea x sub 0 punto de inflexión de f. Entonces, la segunda derivada en x sub 0 se anula. Para no perder pizarra, vamos a hacer vamos a usar un delta suficientemente pequeño, sea delta positivo, a que f es convexa en x sub 0 menos delta con x sub 0, o sea, pelito antes que x sub 0, y cóncava en x sub 0, x sub 0 más delta. Estamos hablando de esto, muchachos. Esto es x sub 0, esto dice que convexa antes de x sub 0, ahí, y cóncava después de x sub 0. O viceversa. Entonces, f segunda de x sub 0 menos, como antes de x sub 0, es convexa, es mayor o igual que 0. Y f segunda de x sub 0 más x sub 0 por la izquierda más x sub 0 por la derecha es cóncavo, así que es menor o igual que 0. Pero f segunda en x sub 0 existe. Entonces, lo que tantas veces hemos dicho, solo le dejamos una salida. Para que una derivada exista, la derivada lateral izquierda tiene que ser igual a la derivada lateral derecha. Y existe.
Pero si una es menor o igual que cero y la otra es mayor o igual que cero, solo queda la posibilidad de que f segunda en x sub 0 valga cero. Sí, señor. Los puntos de inflexión, una forma de rastrear los posibles puntos de inflexión es donde la segunda derivada se anula o eventualmente donde la segunda derivada capaz que no exista. Lo mismo que en la primera derivada para los valores extremos. Ya nos queda un poco para rematar el cálculo diferencial y solo queda un gran teorema que es en realidad el teorema que está inserto en la parte final del apunte, el mismo apunte que ustedes están siguiendo y que yo he incorporado algunas variaciones. La condición que acabamos de ver ahí es necesaria. Lamentablemente no es suficiente. Tiene que haber alguna otra condición que enriquezca este procedimiento y que en ese caso ya podamos tener la certeza de que con la segunda derivada podemos controlar los puntos de inflexión o los máximos o los mínimos. A esto viene este último teorema. El último teorema que vamos a revisar es veamos.
Luego, la proposición para la caracterización de puntos críticos es una proposición que de alguna forma complementa el teorema o la propiedad que vimos acá, la condición de puntos de inflexión, que viene a aclarar cuándo, más allá de que la derivada se anule, es punto de inflexión, porque la condición es hacia allá. No dice que si la segunda derivada es cero, sea punto de inflexión. Podría que no. Puede que la segunda derivada sea cero y f de x igual a x cuarta, f' es igual a 4x al cubo, f segunda es igual a 12x cuadrado, y f segunda en cero se hace cero. ¿Hay inflexión? No. La parábola cuártica es así. Y ahí hay un mínimo, no una inflexión. Entendámonos bien. Cuando hacia allá a uno dicen que es una inflexión y es derivable dos veces, le garantizo que la derivada es cero. Hacia acá no he dicho nada. La segunda derivada puede ser cero, pero no hay razón para decir que ya es una inflexión. Este teorema, este aclara las cosas. Este sirve ya bastante más. Dice, ¿y por qué? Porque la segunda derivada n es par, 2 es par. Y ahí aclara. Entonces dice, si a f de AB en R, n veces derivable en x barra. Hay un punto en donde la función admite n derivadas. Y, lo voy a leer en castellano, todas las derivadas se anulan hasta el orden n-1. Como la primera, la segunda, la tercera derivada se anulan, la cuarta es la que no se anula, esa resiste. No quiero distraerlos con eso, pero a eso se refiere. Y todas las derivadas se anulan en x barra, salvo la enésima, que esa ya no se anula para n mayor o igual que 1. Aquí viene el gran entonces. Entonces hay tres casos posibles. Si n es par y la enésima derivada es positiva, entonces, perdón, ¿lo tengo bien? Si n es par y la enésima derivada, en este punto tan especial que anuló a todas las anteriores, es positiva, entonces el tal punto es un punto de mínimo local. En otras palabras, si estas todas se anularon, pero la derivada de orden 14 resistió, y la derivada super 14 en x barra es positiva, entonces era punto de mínimo local. Complementando, si n es par, otra vez, y la enésima derivada en x barra es negativa, entonces x es punto de máximo local. Y por último, si n es impar, no importa si es positivo o negativo, pero no se anula, porque es distinto de cero. No importa si es positivo o negativo, x es punto de inflexión. La demostración, muchachos, saltándonos algunas cosas. Podemos escribir un desarrollo de Taylor. Yo sé que esto ya puede haber pasado un poco al olvido porque ya lo vimos la semana pasada. Pero en fin, podemos escribir un desarrollo de Taylor para la función f, un desarrollo de Taylor de orden n-1, con resto de orden n. Y sería Taylor para f en torno a x barra con resto de orden n-1. Porque el resto de orden n-1 depende de él. Así que sería
f de x igual. Ustedes me acompañan, me imagino que en la medida que lo vean escrito, se van a ir acordando. Sería f de x barra más prima de x barra por x menos x barra más f segunda de x barra por x menos x barra al cuadrado partido por 2 factorial más 1 más f tercera de x barra por x menos x barra al cubo partido por 3 factorial más f n menos 1 x barra por x menos x barra menos 1 partido por n menos 1 factorial. Y aquí viene el resto. Sería fn de chi. Ya saben que es un chi que está entre x y x barra. Fn de chi por x menos x barra elevado a n partido por n factorial. ¿Cuál fue la razón de escribir este Taylor? Que voy a capitalizar el hecho de que todas las derivadas se anulan en x barra. Así que este, 0. Este, 0. 0. 0. Y solo quedó este. Implica que f de x menos f de x barra, este lo paso al frente. F de x menos f de x barra es igual a fn en chi por x menos x barra elevado a n partido por n factorial con chi entre x y x barra. El chi flota entre ellos. Aquí estamos, muchachos. El signo de f de x menos f de x barra es el signo de esta expresión. Primera cosa, fn en chi, la derivada enésima en chi, tiene el mismo signo que la derivada enésima en x barra, porque es un vecindario muy cercano y como es continua, la función derivada enésima conserva el signo. Recuerden que es Taylor para esta función, ¿y dónde está el enunciado acá? N veces derivable, tiene derivada enésima en x barra y en consecuencia en todos los vecinos conserva el signo. Si la derivada enésima es distinta de 0, ¿dónde está eso? Si la derivada enésima, aquí está, es distinta de 0 en x barra, en los vecinos inmediatos sigue siendo distinta de 0 y tiene el mismo signo. Aquí viene la gracia de esta demostración. X menos x barra, ustedes me dirán, puede cambiar de signo, porque si x es menor que x barra, este interior es negativo. Y si x es mayor que x barra, este interior es positivo. Pero, que no me interesa que aquí adentro se produzcan negativos sin hacer como la izquierda, o positivos sin hacer como la derecha, porque como n, esta potencia es par, se traga el signo. Así que esto de aquí siempre es positivo. Y el n, por supuesto, que es positivo. Así que todo esto depende del signo de eso. Implica que, como el signo enésimo de x barra es el mismo signo, estamos en el caso y, es el mismo signo de este, que es positivo, implica que como fn en chi, para el caso I, demostración I, para el caso I, es positivo, 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 esto es positivo.
Y en consecuencia f de x barra es menor que f de x, es decir, x barra es punto de mínimo. Claro, porque el f de x barra es más chico que las imágenes de todos los otros x del vecindario. Es punto de mínimo, que es efectivamente lo que queríamos probar. Tarea para ustedes, el 2i. Pero es idéntico. Se hace el mismo desarrollo, se cancelan las mismas derivadas, pero ahora esto lo vuelve a no manda sobre el signo porque es par. Aquí también es par. Y como este también es par, este es el que queda mandando sobre el signo. Ahora, si en el segundo caso esto es negativo y f de x barra pasa a ser mayor que f de x, entonces x barra es un punto de máximo. La demostración TSI es bien simpática. Taylor Taylor para la segunda derivada, muchachos, es para la función segunda derivada. Estoy viendo esto como función. Así que sería f segunda de x igual. Bueno, f segunda de x barra más f tercera en x barra partido por 1 factorial por x menos x barra, más f cuarta en x barra, partido por 2 factorial por x menos x barra cuadrado, más, tiene que se den cuenta bien, f quinta en x barra por 3 factorial por x menos x barra al cubo. Se dan cuenta que como estoy desarrollando como función f segunda, las derivadas van 2 unidades atrasadas. F segunda hace las veces la función en x barra, f tercera es la primera, que ahora es la tercera derivada, etcétera, más f de orden segunda, 0 factorial, tercera, 1 factorial, cuarta, 2 factorial, quinta, 3 factorial, n menos 1, aquí me equivoqué, la derivada de orden n menos 1, n menos 3 factorial, x elevado a n menos 3. Va trazado en 2 siempre. 4, 2, 2, 5, 3, 3. n menos 1, n menos 3, n menos 3. Y acá viene el resto porque ya agoté las derivadas que se me van a anular. Y quedaría f m en chi, fn en chi, por x menos x barra elevado a n menos 2 partido por n menos 2 factorial. Mira lo que quedó. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y qué es lo que quedó? Que la segunda derivada en x es comparable con la enésima derivada. Esta es distinto de 0.
El teorema dice la enésima derivada es distinta de cero. Puede ser positiva o negativa, pero distinta de cero, y queda Fn en chi por x menos x barra elevado a n menos 2 partido por n menos 2 factorial. Y aquí viene lo bonito y alcanzamos felizmente a demostrar este último teorema. Que x menos x barra ahora importa sobre el signo. Este de acá puede tener un signo cualquiera, positivo o negativo, no importa. Lo importante es que este de aquí distorsiona hacia el signo de la enésima o el signo contrario de la enésima. Porque x menos x barra, el interior, x menos x barra, puede ser negativo si x viene por antes de x barra y positivo si x está después de x barra. Pero la gran gracia es que ahí cambia el signo, porque n menos 2, vayan a hacer teorema, n es impar, n menos 2 es impar. Así que bota el signo. Si esto de adentro es negativo, elevado a un impar, sale negativo. Si esto de adentro es positivo, en impar queda positivo. Así que esta segunda derivada tiene los signos de esta, si esto es antes, si x está antes de x barra raya o si x está después de x raya. Implica que no sé si quedó claro. F segunda de x es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual, porque esto es mayor o igual que 0, o tiene el signo de esto. Vamos a suponer que este de aquí es mayor que 0. Para poner una idea, después podemos hacerlo por menor que 0 y sean los signos al revés. ¿No? Esto vamos a hacer. Si x es mayor que x raya, todo esto tiene el signo de eso. F segunda y mayor que 0, si x es mayor que x raya. Y si F segunda es menor o igual que 0, o F segunda es menor o igual que 0, si X es menor que X raya. Porque si X es menor que X raya, esto de adentro es negativo, elevado a un impar sigue siendo negativo. Queda con el signo de eso. Y X raya es punto de inflexión de F. ¿Qué era lo que queríamos probar, muchachos? Eso es. Si hay interesados, no lo sientan, por favor, como una obligación, pero yo sí tengo la obligación de dar las clases que se perdieron, así como las del lunes. Si continúa el paro, de todas maneras. Perdón, si no continúa el paro, de todas maneras, incluso nos podemos juntar. Pero si continúa el paro, yo tengo que hacer las clases del lunes porque las condiciones que ha impuesto la administración, la escuela, es que los programas no se atrasan. La calendarización sigue como estaba. Ya veremos cómo arreglamos la carga en el camino, pero esa es la condición. En consecuencia, ahora a partir de las 12 voy a hacer para las dos secciones, ustedes, si es que hay alguien escuchando, y la sección anterior, la clase de cálculo integral, ya estamos partiendo con el cálculo integral con las primitivas. Espero hacerla un poco más breve si es que me da el físico, porque ya estoy muy cansado. Bien, muchachos, eso es, la clase de todas maneras queda grabada.
algo